Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia. En esta preciada ocasión vamos a tratar una vez más la apasionante historia americana, pero con la agradable excepción de que en esta oportunidad nos vamos a enfocar en la zona más boreal del continente y vamos a tratar temas como la colonización de los Estados Unidos, la relación de las colonias con las potencias del mundo moderno y también las características regionales. Para eso vamos a empezar hablando del contexto y le voy a ceder la palabra a mi amigo Juan ¿Qué Martín. hace, Lucio, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Siempre Todo tirándome la bien. pelota a vos, no, nunca te olvides. Pero está bien, te la dejo pasar. El contexto, vamos a hablar un poco del contexto. Más o menos nos ubicamos en el siglo XVII, sí, XVII, 1600. Los ingleses, porque, claro, o sea, la colonización norteamericana fue llevada a cabo por los ingleses, llegaron un poco más tarde a los españoles y a los portugueses por varias incumbencias internas y externas que tuvieron. Pero bueno, no me acuerdo exactamente en qué año, pero hubo un barco que salió en nombre de John Cabot, que en realidad se llamaba Juan Caboto porque era portugués, y este barco se perdió, por lo que la idea expansionista de Inglaterra quedó en la nada mucho tiempo, hasta que asume en el trono la reina Isabel I, también conocida como la Reina Virgen. Y fue una táctica, llamémosle, de colonización bastante particular. Porque no era como la conquista española o la portuguesa de que iban en nombre del rey, conquistadores o adelantados, y conquistaban en nombre del rey y llegaban y no. En Inglaterra había habido un tema bastante importante con la iglesia, había resurgido la iglesia anglicana, que estaba en contra de la iglesia católica apostólica romana, y había mucha diversidad religiosa en Inglaterra, a tal punto de que había un ultimátum en el que todo aquel que no estuviera a favor de la iglesia anglicana, que sería un tipo de iglesia específico en el que el rey sería la cabeza de la iglesia, al mismo tiempo ser la cabeza del Estado, todo aquel que no estuviera de acuerdo sería automáticamente concebido como un enemigo del Estado. Entonces, ¿cuál fue la idea de Isabel? Bueno, toda esta gente que no me hace bien a mí, a mi figura, a mi reino, los desplazo hacia este nuevo mundo conocido, que se tenía noción de que había algo ahí, no se tenía muy claro, pero bueno, me lo saco de encima. Fue una táctica de población en base a gente que no quería. Esto también fue posible por la incorporación de la Compañía de eh, Indias Occidentales, que esto había sido creado en realidad en un inicio por los holandeses, les copiaron la idea, en el que los mismos senadores, los lores del Parlamento inglés, invertían en la bolsa de su propio bolsillo y estas compañías eh, impulsaban todo el movimiento de corsarios para la colonización, para asentarse. O sea, era todo un sistema bastante trambólico que funcionó en un principio para asentarse, colonizar y bueno, empezar a clavar ahí la estaca del símbolo de la corona inglesa. Y a partir de ahí, bueno, toda la colonización, ¿no? Sí, como decís vos, es una lógica que parece que funciona a corto plazo, pero después ya vamos a ver que va a traer problemas con todos los colonos. Y te faltó mencionar una cosita, que es que en ese momento en la región no había una fuerte presencia de un Estado, de una autoridad estatal tan poderosa como sí lo había en la región de Sudamérica cuando llegaron los españoles, como son los aztecas o los incas. En este caso lo que había era una confederación de pueblos, una alianza de grupos indígenas que se la llama la Confederación Iroquense de Pueblos, y que tenía la peculiaridad de ser bastante violentos, y esa es una de las causas por la cual los españoles no siguieron avanzando hacia el norte, no siguieron expandiendo su frontera, que estaba en ese momento en México, donde era Tenochtitlán, los aztecas, los mayas, pero no siguieron avanzando hacia lo que es Estados Unidos, Canadá, justamente por esa causa, que eran unos pueblos bastante violentos
y además no encontraban, no habían ganancias que les fueran redituables al Estado español para seguir expandiéndose. No encontraban minas, no encontraban oro, y el hecho de que no haya un Estado tan fuerte te da también indicios de que muchas riquezas no hay por esa región. Después vamos a ver que estaban completamente equivocados, estaban llenos de minas en Estados Unidos, California, en todos lados. Y nada más. Lo que dijo Juanma también muy importante, esa copia del sistema del modelo holandés. Le funcionó bastante bien a corto plazo a Isabel, la reina virgen, como dijo Juanma. Y ya nada más, ahora vamos con el proceso de fundación de las colonias. La primera en fundarse, luego de este barco perdido, que si no me equivoco fue con Enrique de Tudor, el barco perdido. Fue antes de 1600, me parece. Sí, Chequeado, ¿no? sí, Fue antes de fue Enrique 1600. Tudor, la verdad, no estoy muy al tanto. Es un tema que me encanta el Tudor, pero no estoy muy informado. No sé exactamente cuánto, o sea, en qué etapa temporal estuvo esa dinastía, pero sí era Enrique Tudor. Ahí me acordé, pero sí, sí. Tranqui. Y después sale un barquito de estos disidentes religiosos, estos Para. enemigos del Estado. Un barquito. Bueno, sí, un barquito, un navío, Ahí está. que va a llegar a lo que es la actual Virginia, ¿no? Y van a fundar la ciudad de Jamestown y el estado de Virginia. La ciudad de Jamestown es en honor al rey Jacobo, ¿puede ser? ¿Era Sí. rey o Sí, duque? sí, 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 Creo que sí. era el rey El rey. Jacobo. Y bueno, Virginia, que es una de las colonias del sur, va a ser el corazón y el eje de las colonias del sur, justamente. De ellas se van a desprender otras colonias, como son Carolina del Norte, Carolina del Sur y después Maryland. Todas estas van a tener una misma lógica, una misma génesis y al fin y al cabo las mismas características. ¿Y cuáles son? Las siguientes. Plantaciones, porque es una tierra bastante fértil, más que nada lo que es el sur de Estados Unidos. Es una tierra bastante, sí, digamos potable para lo que es la agricultura. Si no me equivoco, va a haber grandes plantaciones de té, de tabaco, y eso va a ser el eje de la economía de esas colonias. También van a utilizar esclavos, obviamente, para trabajar esas tierras, esclavos traídos de África, de los cuales en ese momento los holandeses le traían los esclavos a los ingleses. Recordemos que Juanma, no sé si lo mencionó, pero los holandeses y los ingleses estaban aliados. Tuvieron varias guerras contra España, contra la Armada Invencible de Felipe II. Y bueno, se va a basar en esclavos, plantaciones, y va a haber una sociedad bastante bipolarizada, ¿no? Donde la posibilidad de ascenso social para esos esclavos es casi nula. Y esto va a diferir de las colonias del norte, las colonias de la Nueva Inglaterra, que si querés vos explicar el segundo barquito que llega y se fundan en el norte. No, sí, el segundo barquito, como decís vos, llega. A ver, no tenía que ir ahí, supuestamente se desvió, ¿no? Pero bueno, ponele H. Eh, Llega a lo que hoy es Massachusetts, ahí bien al norte de Estados Unidos, y fundan Boston. A partir de ahí, como pasó con Jamestown, van a surgir los demás estados que hoy conocemos como estados de Estados Unidos. La diferencia fundamental con estas colonias del norte y las del sur es que en esta parte, debido a el ambiente ecológico, no van a dedicarse tanto a las plantaciones y a la agricultura, sino que se van a dedicar más a toda la tala de árboles, y esto va a derivar en toda la manufactura. Había esclavos, sí, pero eran una esclavitud más doméstica. No era la base de la economía de la esclavitud. Y de esta economía manufacturera van a surgir un montón de fábricas de barcos. O sea que justamente para los ingleses los barcos son importantísimos. Y esta zona era, por no decir la principal actividad económica, o sea, la madera era muy importante, ¿no? Y como dije antes, de acá se fundaron las demás colonias. De acá fue como que surgieron las demás. Por ejemplo, New Hampshire, Delaware, la famosa, ¿vieron los cereales Quaker? Que está ahí, Quaquero. Bueno, es en honor a Pensilvania, que sería la tierra de Penn. Es re loco, cuando lo aprendimos se te cerraban un montón de cosas. Y también
hay un lugar especial que se llama Rhode Island, en el que es muy peculiar porque había un... Es como que había pasado lo mismo. Depende, lo había pasado lo mismo que en Inglaterra. Depende de donde estés, sin ponerle, no sé, si era un invento, si había una ciudad o un estado que eran calvinistas, si no eras calvinista, eras expulsado, no te toleraban. Y en Rhode Island estaba la peculiaridad de que había tolerancia religiosa. Cualquiera, ya sea católico, calvinista, protestante, lo que sea. Ahora lo pienso, si hubiera habido un musulmán, no sé qué hubiera pasado. Hubiera sido muy curioso. Pero eh, podías estar, seas al Dios que adores, al Dios que adores, no. Tengas la orientación religiosa que tengas, podías estar. Muy, muy peculiar. No sé si me comí algo de las colonias del norte. No, sí, se reproduce esa lógica que decís vos, de que expulsan a los disidentes religiosos de Massachusetts y se van fundando las otras colonias eh, en donde los ideales o los valores están muy ligados al tipo de religión que tenía el fundador. Por ejemplo, en Pensilvania estaba el cuaquero, que dijo Juanma. En Rhode Island era la tolerancia religiosa. Y bueno, y así en cada colonia tenía sus particularidades. Eso es muy interesante también. Creo que no te comiste nada más. Después es una región boscosa, como dijo. Por eso es que no se dedicaban a la manufactura de los barcos. Y es verdad que esos barcos van a servir para todo lo que es la, la Inglaterra de los siglos posteriores, ¿no? Que va a ser ya una potencia marítima que se va a terminar abasteciendo con todos esos barcos de Massachusetts. Eso va a ser muy interesante. Y después, ya sin querés, podemos pasar a la colonización francesa de Norteamérica, como llega, es otra potencia del mundo europeo de ese momento, y que llega con una lógica totalmente diferente. Como dijo Juanma, Isabel enviaba familias, disidentes políticos, en familias, ¿no? Claramente. Obviamente, en familias. Y no en huestes, como hacía España. En huestes nos referimos a militares, soldados, enviaban solo varones, en el caso de España, Portugal. Pero en Inglaterra, al mandar familias, no necesitaban de mestizaje, porque ya habían hombres, mujeres, niños. Ya los mismos colonos eran ya familias armadas que iban y se instalaban en Norteamérica justamente por no tener la misma religión que Isabel. Y eso es lo que trajo que no tengan mucho sincretismo con los indígenas, mucho mestizaje, sino que a medida que se iban expandiendo las colonias, los iban corriendo de la frontera, a diferencia de lo que pasó con España. Creo que no me estoy olvidando más. Y al final no No, expliqué lo sí, de sí, Francia, pero pero bueno, antes que explícalo explique vos lo si de querés. Francia, quería destacar, a ver, vos decís que hubo mestizaje nulo, sí, obviamente no. Algún caso como el de Pocahontas, por ejemplo, algo así habrá habido, Sí, pero es es verdad. muy puntual y no era para nada lo general. Y algo lo que quería destacar, lo que estaba diciendo, como dijiste, que enviaban familias, o sea, grupos familiares enormes, y era eso solo. ¿Con qué me quiero referir? La presencia de la monarquía era muy por arriba, muy por encima. No estaban fuertemente asentados, a tal punto de que solamente había un funcionario real cuyo único objetivo era cobrar impuestos. Después, todos estos estados eran muy autónomos entre sí. Su economía la controlaban ellos, su forma de gobernarse la controlaban ellos. Se reconocía al rey como figura y potestad, pero nunca hubo, como por ejemplo en España, que se tenía al rey represente todo el tiempo y siempre lo valoraban y reconocían su poder. Acá era como bastante liberal todo y, por ejemplo, en la única colonia en la que hubo más presencia es en Georgia. Y a ver, estaba poblada de presos políticos, tampoco es que era la gran cosa. ¿Y por qué? Porque era la colonia que limitaba con Florida, que Florida en ese momento era parte del Imperio Español. Simplemente por eso, porque era justo la límite, no era nada en especial, no es que por eso la monarquía ahí tenía incumbencia. En el resto era como que esto después, a la larguísima, va a tener repercusión en la autonomía que van a tener todos los estados hasta el día de hoy, creo yo, y cómo siempre tuvieron un sentimiento, no sé si de independencia pura del primer momento, pero sí como se arreglaron bastante solos desde un principio.
a ver, desde la base los expulsaron, se los querían sacar de encima. Nunca valoraron, ni quisieron saber nada con la monarquía, ¿no? Una cosa más que me comí, déjame corregirme. Yo dije que España había llegado hasta México, me equivoqué. Había llegado hasta el sur de los Estados Unidos actuales. De los estados actuales de Estados Unidos. Todo lo que es California, Texas, Nuevo México y Florida, que esa sí era un poquito más importante porque te permitía controlar el ingreso del Caribe. Y esa es la que limita con Georgia, que es esta colonia particular que Juanma nombró. Ahí ya están las 13 colonias. Creo que nos faltó nombrar alguna, pero bueno, siguen la misma lógica que las colonias del norte. Eh, y otra cosa más, ahí se ve la génesis de lo que es Estados Unidos. Hasta hoy en día se reproduce lo mismo. Estados independientes, con propias instituciones, con propias leyes. Eso hasta el día de hoy, si uno se pone a ver los 51 Estados Unidos, los 51 estados de Estados Unidos, perdón, son igual que ese momento. Cada uno tiene sus propios valores, sus propias instituciones, sus propias leyes, sus propios funcionarios. Es lo mismo que está pasando acá cuando 2 siglos antes. Sí, no sé, ahora me quedé Tres pensando, no sé siglos si antes. 50, 51, Más. la verdad. 3, 4 siglos Chequearlo. antes. Sí, 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 no, me quedé pensando la cantidad esta, habría que checarlo, no sé si son 50 o 51, pero bueno, no importa. Vos querías explicar lo de Francia, ¿por qué no explicamos lo de Nueva York primero? Ya que estamos en Estados Unidos y Nueva York. cerramos. Ah, sí, me había olvidado. Es verdad. Nos faltaban esas 2 colonias. Perdón. Tranqui. Eh, en el caso de Nueva York y Nueva Jersey es raro, porque llegan los suecos en un primer lugar. Y uno se pregunta, ¿los suecos qué hacen en América? Y va, al menos cuando uno lo oye por primera vez, le choca saber que los suecos buscaban colonizar y que pusieron un pie en América. O al menos es lo que me pasó a mí. Bueno, en este caso, los suecos, ¿qué hacían? Comercializaban pieles con los indígenas de por ahí, de estos de la Confederación Iroquense, y terminan comprando la isla de Manhattan, sí, comprando con un acuerdo también a estos indios. Pero ¿qué pasa? Después van a venir los holandeses, y los holandeses van a, creo que van a tener una guerra con los suecos, si no me equivoco. Sí, y también después ellos Sí. compran la isla de Manhattan y ahí se funda Nueva Amsterdam. Claro, Nueva Ámsterdam era la suma de Manhattan y Nueva York. Y después, bueno, los colonos fundan Nueva York en honor al duque de York, que era el que financiaba las guerras contra los holandeses. Y esas son las 2 colonias, Nueva York y Nueva Jersey, se fundan bastante parecidas. Me había olvidado de esas dos. Y ahora sí la colonización francesa, que esto no son colonias, es totalmente diferente. ¿Cómo era la lógica de Francia? Bueno, yo al menos lo interpreto ¿cómo explicarlo? A ver, una lógica geopolítica, por así decirlo, una operación geopolítica. Al ver que las demás potencias, España, Portugal, Holanda, Inglaterra, tenían territorios en América, Francia dice, bueno, yo también quiero territorios en América. Y es así, boludo, no te Re rías. caprichoso. Yo lo entiendo así. Claro, un poco caprichosos. Y bueno, mandan también sus barquitos y llegan. eh, pero la diferencia es que los barquitos los mandan por el río San Lorenzo. O sea, entran por Canadá, mucho más al Basta de norte, y se van barquitos, metiendo basta. por lo que es Estados Unidos. Pasan por la actual Montreal. Bueno, pasan por Montreal y bueno, van fundando Luisiana en honor a a Luis XII, creo. La tierra de Luis es, creo que traducido. Van fundando Nueva Orleans, igual que en Francia. Pero tienen otro trato con los indígenas, diferente al de los ingleses. El trato que es sincretismo, pero muy leve. Es más, hay algunas fotos, algunos cuadros, representaciones que aparecen los colonizadores franceses con gorritos y bueno, todo. Porque intercambiaban, pero no había un mestizaje tan fuerte como sí lo hubo en España. Em, me olvidaba de esto. Los franceses fundaban enclaves comerciales, enclaves militares, y en un principio eran muy silenciosos, muy estratégicos, como dije en un primer momento. No querían que las demás potencias se enteraran que ellos tenían asentamientos por Norteamérica. Pero eventualmente, una vez que iban avanzando hacia el sur,
que llegan hasta el actual estado de Luisiana de Estados Unidos, que limita ahí con Florida. Ahí ya se van dando las guerras con los ingleses, justamente con los colonos ingleses. Y esas guerras se las conoce como las guerras franco-indias. Franco de Francia y indias porque estaban en las Indias, ¿no? En Estados Unidos. Esas 4 guerras, si querés explicarlas vos, no sé si una por una, pero... No, o sea, a ver. Hubo 4 guerras, en principal, que 3 de esas tuvieron su origen en Europa y respondían a Europa, pero repercutían en América, porque eran territorios ingleses y franceses. Entonces, en las 3, si no me equivoco, los colonos norteamericanos ganaron y expandieron su territorio, quitándoselo a los franceses, pero siempre que terminaba, o sea, de esas 3 guerras, siempre que terminaba, se firmaba un acuerdo en Europa y ese acuerdo también, como dije, repercutía en América. Y si el acuerdo decía que había que devolver todos los territorios quitados por la guerra, qué sé yo, se devolvía y no tenían ni voz ni voto. A todo esto, los mismos colonos fueron solos. Los ingleses no los ayudaron. Y lo que se decía era, nosotros nos estamos defendiendo solos, sin ayuda. Podemos ganarles, ¿por qué no nos dejan? Porque van a volver a invadirnos. No podemos estar así. Bueno, 3 veces. En la cuarta, que ya fue de origen puramente norteamericano, ahí se destacó un general, que es el famoso George Washington, que, bueno, todos saben el final de la historia, ¿no? Pero ya desde acá vemos, desde antes también se veía, pero acá se representa, se ilustra más fuertemente y vivamente todo el movimiento, tampoco digo independentista, pero sí autónomo de cómo los norteamericanos siempre, o es lo que pienso yo, ¿no? Cómo se la arreglaron solos, sin ayuda y sin atención siquiera. Porque como dijimos, el único funcionario real que había era para cobrar impuestos. Era lo único que les interesaba a los ingleses. Está bien, está mal, no importa. Se ve que no era suficiente. No sé qué te parece. Además, ellos cuando peleaban las primeras 3 guerras, que como dijo Juanma se iniciaron en Europa, ellos las llamaban la guerra de la reina Ana, la guerra del rey Jorge. Es como que ni siquiera era de ellos la guerra. Hay como una separación, una distancia entre la monarquía y las colonias. Muy diferente a lo que pasó en España eh, sí, con Perú, en Perú, Argentina, Chile. Muy diferente, nada que ver. México incluso. Y también iba a decir algo más que me estoy olvidando ahora, ¿De qué? acerca de las guerras. No me acuerdo, pero... Y te salga adentro, dale, yo sé que puedes. No, eso era. Siempre era. O sea, lo resumimos bastante. Hay todo un desarrollo de las guerras, pero bueno, no vamos a poner acá porque estamos 80 años. Pero ese era eso. Había algo más, pero bueno. No Para importa. mí ya Ya está. está. Pero bueno, no sé qué más Sí, querés decir. bueno. Si hay algo más, de última. El tema de las guerras es muy interesante, esas 4 guerras. Porque se ve mucho malestar de los colonos. Porque, como dijo Juanma, hubo muchos tratados, muchas paces de por medio que obviamente se tomaban o se realizaban en Europa, pero repercutían a los colonos. Entonces, como dijo Juanma, estos peleaban y ganaban el territorio y después lo tenían que devolver por un tratado que se firmaba en Europa. Y ellos estaban re calientes, así en criollo, porque peleaban ellos, se financiaban ellos, se morían ellos y encima ganaban y después tenían que volver el territorio. Ya 1, 2, 3 veces se puede soportar. A la cuarta, como dijo Juanma, que ellos querían tener una guerra con los colonos y con los franceses de una vez y ya terminar con todo. Los ingleses no los apoyan, la monarquía no los apoya y, y nada, termina así la historia. Después, ya saben, se va a independizar Estados Unidos, va a ser la famosa constitución y bueno, todo lo de siempre. Los impuestos al té que siempre la gente nombra y les parecen muy interesantes. Pero bueno, nada más por mi parte. No, por mi parte tampoco. Creo que dimos un pantallazo así general de la conquista y la colonización norteamericana. Me pareció bastante completo. No sé, algún dato seguro se nos pasó, pero bueno, todo no se Seguramente. puede. Porque hay mucho. Hay mucho escrito y muy interesante también la historia de Estados Unidos
Porque se ve el germen, la génesis de lo que es el imperio, de lo que después va a ser un imperio, que va a ser Estados Unidos. Y nada más por nuestra parte, entonces pueden compartirlo, pueden escucharnos en Anchor, en Spotify, en YouTube. Y también nos hicimos un Instagram, que creo que no lo comentamos la vez pasada. Somos Caballeros de la Historia, todos juntos, igual que en YouTube. Y nada más, nos despedimos ya. Gracias por estar escuchándonos y llegar hasta el final. Muchas gracias por la paciencia. Y bueno, como dijo mi amigo Lucio, suscríbanse, denle like, comenten, compártanlo y síganos en Instagram. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima.